Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la voz pasiva, que es la parte de gramática que se ve en todo el módulo 3, tanto en la sección A como en la B y en la C. Para ello, pues voy a explicarlo todo en este vídeo, que va a ser muy sencillo, muy corto, y espero que os quede bastante claro, ya veréis que es muy fácil. Bueno, no sé si os acordaréis que lo vimos el año pasado y decíamos que la voz pasiva se utilizaba cuando queríamos darle más importancia a la acción, es decir, a lo que ocurre, a lo que pasa, y no tanto a quién realiza esa acción. Para eso se utiliza la voz pasiva en inglés o en castellano o en cualquier idioma. Antes de empezar a explicaros y de ver cómo se forma la voz pasiva en inglés, pues quería repasar con vosotros cómo se realiza la voz pasiva en castellano, para que os acordéis, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de la voz pasiva en presente, es decir, una frase, perdón, en voz activa, y cómo quedaría en voz pasiva. Acordaos que la voz pasiva en inglés o en castellano se forma siempre con el verbo to be, ¿vale? Siempre se va a formar con el verbo to be, verbo ser o estar, y el participio. Acordaos que en inglés el participio puede ser el verbo nd o la tercera columna si el verbo es irregular, ¿vale? Acordaos de eso, aunque ahora lo repetiremos. Bueno, os pongo un ejemplo de la voz pasiva de presente. Pepe compra tomates en el supermercado. Esa frase está en activa. Ahora, ¿cómo la pasamos a voz pasiva? Acordaos de los cambios que se hacía. Primero yo os recomendaría, porque vais a tener que pasar frases que estén en voz activa, las vais a tener que pasar a voz pasiva en esta unidad. Entonces, más o menos, acordaos un poco de cuáles eran los cambios que siempre realizábamos. Por un lado, yo marcaría cuál es el sujeto de la frase activa, Pepe. ¿Cuál es el verbo? Compra. Está en presente, está en pasado, está en futuro. Eso es importante porque te va a decir, ¿vale? El tiempo verbal de la frase, si está en presente, si está en pasado, si está en futuro perfecto, lo que sea. Tomates es el complemento directo, ¿vale? Lo marcáis. Y todo lo demás en el supermercado es un complemento circunstancial de lugar. ¿Cómo quedaría eso en voz pasiva? Pues el complemento directo pasa siempre a ser el sujeto paciente, los tomates o tomates. Luego tenemos el verbo. En este caso, comprar. Y os he dicho que se forma con el verbo ser o estar, o en este caso siempre con el verbo ser, ¿vale? En presente, en pasado, en futuro. En el mismo tiempo verbal que el verbo de la frase activa. Es decir, si este verbo está en presente, yo pongo el verbo ser o estar en presente. Si este verbo está en futuro, pues yo tendré que poner el verbo ser o estar en futuro. O si está en pasado, pues yo tendré que poner el verbo ser o estar en pasado. ¿Vale? Pues los tomates son, y luego el participio, son comprados por Pepe, ¿vale? Acordaos que el complemento agente siempre se introduce con la preposición por y luego ya ponemos simplemente los complementos circunstanciales. Esa sería, por ejemplo, una frase en voz activa, pasada a voz pasiva de presente. Picasso pintó el Guernica en 1937. ¿Lo veis? Pintó, pasado. Pues nosotros ponemos la frase en pasiva, en pasado, el verbo ser, en pasado, fue. El Guernica fue pintado por Picasso en 1937. Y en futuro, SEAT fabricará 1000 coches en España. Pues 1000 coches serán fabricados por SEAT en España. Así, dicho muy rápido para que os acordéis de cuáles son los cambios. De todas maneras, tenéis este documento en el Grammar Booklet, echadle un vistazo para que más o menos lo repaséis si alguien tiene alguna duda de cuáles son los cambios. ¿Y cómo se forma la voz pasiva en inglés? Joder, muy fácil, ya os he dicho que era el verbo to be más el participio. Y el verbo to be lo pondremos en presente, en pasado y en futuro. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Am, is o are, seguido del participio. Por ejemplo, Pepe buys tomatoes in the supermarket. The tomatoes are bought by Pepe in the supermarket. Voz pasiva de presente, am, is o are y el participio. Ya está. Dependiendo del sujeto pondrás uno u otro. La voz pasiva de pasado, pues el verbo to be en pasado. ¿Cómo es el verbo to be en pasado? Was o were. Was para I, he, she, it y were para todo lo demás. Picasso painted Guernica in 1937. Guernica was painted by Picasso in 1937. El Guernica fue pintado por Picasso en 1937.
¿Y cómo será la voz pasiva de futuro? Pues el verbo to be en futuro. Siempre will be, da igual la persona, siempre will be más el participio. Seat will build 1,000 cars in Spain. 1,000 cars will be built, participio irregular, will be built by Seat in Spain. Siempre, da igual la persona, siempre ponemos will be. Acordaos en inglés que el complemento agente, es decir, la persona que realiza la acción, siempre va introducido por la preposición by, que es el por, ¿vale? Y luego, una cosa importante que aquí os quería enseñar es cuando tenemos que pasar la frase de activa a pasiva, ¿vale? Que eso tendréis que hacer. Tenéis frases en voz activa, como por ejemplo esta que habéis visto aquí, y la tenéis que pasar a voz pasiva. ¿Por qué os pongo este cuadro? Porque cuando el sujeto de la voz activa es uno de estos pronombres, o yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, cuando el sujeto de la voz activa es uno de ellos, es uno de estos, ese pronombre cuando lo ponemos con el by, cuando lo ponemos con el complemento agente, cambia a este, ¿vale? Cambia a estos. Y eso lo tenéis que tener muy en cuenta y tenéis que acordaros. Los pronombres de sujeto cambian a los pronombres objeto. Y ahí os pongo un ejemplo. Voz pasiva de presente, de pasado y de futuro. They design computers every day. Ellos diseñan ordenadores todos los días. Computers are designed every day by them. Como he dicho, el they pasa a them. I repaired the car. Yo reparé el coche. The car was repaired by me. ¿Vale? Nunca se va a poner by they, nunca se va a poner by I, nunca. Siempre el pronombre objeto. He will buy a new house soon. Él comprará una nueva casa pronto. A new house will be bought soon by him. Nunca ponemos by he, ¿vale? Acordaos de eso que es muy sencillo. Entonces nada, habíamos dicho que la voz pasiva en inglés se forma verbo to be en presente, pasado, futuro, que ya sabéis cuáles son las formas, os tenéis que acordar, ¿vale? Verbo to be en presente, pasado, futuro, seguido del participio. Oye, muy sencillo, ¿vale? Un ejercicio de completa con la voz pasiva de presente. Am, is o a y participio. Ya está. ¿Cómo diferencio un ejercicio, por ejemplo, de completa con la voz pasiva de presente, pasado, futuro? ¿Cómo lo diferencio? Pues viendo las expresiones. Si, por ejemplo, aparece un every day, un always, un usually, son expresiones que siempre van con el presente. Pues yo sé que pongo la voz pasiva de presente. Si aparece un in 1937, yesterday, last year, si aparece una expresión que indica pasado, pues tú pondrás la voz pasiva de pasado. Y si aparece alguna expresión de tiempo, tomorrow, next year, next month, algo que indique futuro, pues tú siempre utilizarás la voz pasiva de futuro, ¿vale? Es muy sencillo y yo creo que no vais a tener mucho problema. De todas maneras, cualquier duda me la comentáis. Gracias.